Aquí tienes una manera rápida de ganar músculo marcado, funcional, atlético y estético sin ser un esclavo del gimnasio, sin hacer dieta insostenible y sin hacer fases de ida y venida, que lo único que acaba haciendo es frustrándote y haciendo que cada vez te sientas peor contigo mismo, porque una vez más que abandonas sin ver resultados. Cuando salgas de este vídeo vas a ver realmente cómo aplicar todo esto, qué es lo que necesitas hacer y cómo puedes lograrlo de manera garantizada. Por si no me conoces, soy Dr. Arjona, entrenador online, llevo más de 18 años entrenando y más de 13 años ayudando a que las personas consigan un cuerpo fuerte, marcado, atlético y estético de manera simple y sostenible. Así que, dicho esto, lo primero que necesitas saber para ganar esa masa muscular marcada, funcional, atlética y estética es cómo enfocar tu entrenamiento. Nos preocupamos y nos ocupamos mucho de estimular el músculo de diferentes ángulos, etc, diferentes ejercicios. Ok, fenomenal. No está estimulando nada. Está llevando sangre a la zona, pero no estás estimulando. La congestión no es igual a estimulación. Para estimular necesita intensidad. Esa congestión que tú buscas, que lo has escuchado, lo ves en YouTube, etc., son personas que usan cositas, ¿ok? Bueno, más bien aquí, cositas para que esa intensidad venga desde fuera, bueno, esa intensidad, ese estímulo anabólico venga desde fuera y conlleva sangre a la zona y buscar esa congestión y el músculo crece. Como tú, me imagino, si estás viendo este vídeo y me estás viendo a mí, no usas esas cositas, necesitas crear intensidad interna para que ese estímulo anabólico interno esté presente. Y para crear ese estímulo anabólico interno, en el 90% de los entrenamientos no va a notar mucha congestión. Puedes llegar a notar un poquito, pero ya es porque eres avanzado. Es decir, porque llevas mucho tiempo haciendo las cosas muy bien y ya eres un máquina, eres un crack. Que sí, que obviamente puedes cometer muchos errores aún y tienes que poner el foco en seguir haciendo las cosas bien. Pero ya en ese punto has pasado prácticamente de 0 a 100 o has avanzado bastante. Ahí en ese punto se va a notar esa congestión parecida incluso a la que notas haciendo alguna máquina. Pero en entrenamientos puntuales, cuando sobre todo se busca mucha densidad en el entrenamiento, porque es una fase en la que a lo mejor quieres marcar más tu musculatura, pero al principio no pasa esto. Al principio vas a salir del gimnasio y parece que no has entrenado. Y es lo que tiene que pasar. Porque para que tú realmente ganes esa masa muscular, lo que necesitas es no entrenar músculo, sino entrenar movimientos. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? A ejercicios en los que se implique varios grupos musculares o varias articulaciones, no solo una. Cuantas más articulaciones se impliquen, más estímulo va a crear. Y para crear realmente un buen estímulo necesita repetición constante de ese patrón de movimiento. Para realmente sacarle partido. Y cuando empiezas a estancarte y no te cuesta, bueno, y te cuesta avanzar, es decir, estás haciendo un remo, o estás haciendo unas flexiones, o estás haciendo un press de pecho, o estás haciendo unos fondos, y llega un punto en el que te estancas y ya no mejoras toda la semana o te cuesta, ahí es cuando realmente estás metiendo el estímulo muscular. Mientras tanto, lo que has metido es control. Ahí ya puedes empezar a meter intensidad. Si te mantienes ahí constante, obviamente metiendo diferentes variables, como buscando que haya un buen recorrido, buscando que haya un buen control del movimiento, haciendo progresión en el entrenamiento, no va a hacer siempre lo mismo, sino buscando progresar en el entrenamiento de una forma o de otra. Hay muchas formas de progresar, acortando descansos, ampliando descansos para poder meter más repeticiones, metiendo más carga, buscando quitar carga para meter repeticiones, haciendo fases en las que te centras más en más recorrido, fases en las que te centras más recorrido en bajar más en un ejercicio, fases en las que te centras más en meter más kilos y un recorrido más corto, fase en la que te centras a lo mejor en meter una pausa en un punto en concreto, ejercicios que tienes que progresar, por ejemplo, a lo mejor un remo con tu peso del cuerpo para trabajar toda la espalda, se te queda corto y tienes que meter una dominada, o una dominada simple se te queda corta y tienes que meter algo de lastre, ese es el punto, ¿vale? Ahí es donde tienes que complicarlo, ahí es donde tienes que enfocarte, no en cambiar los ejercicios, sino en progresarlos. Posiblemente, aparte de una sola variante, tengas que hacer diferentes formas de un mismo ejercicio. ¿Qué te digo yo? Por lo mejor, en vez de solo hacer flexiones, tienes que hacer flexiones, tienes que hacer fondos, tienes que hacer flexiones en déficit, flexiones explosivas, flexiones con palmada, fondos lentos, fondos con lastre, y aparte tienes que hacer press de hombro para seguir estimulando el hombro porque es tu punto más débil.
Y aparte tienes que hacer a lo mejor unos fondos en banco o un press francés porque el tríceps es tu punto más débil. O unas flexiones tigre que estimula todo tu cuerpo prácticamente y se enfatiza más en el tríceps porque es un punto más débil a la hora de hacer el fondo y de meter intensidad. Toda esta chapa que te he comentado es donde realmente tienes que poner el foco. No en hacer mucho ejercicio, un ejercicio en progresarlo. Si tú pasas de hacer un fondo o dos, o que te cuesta hacer fondos con el peso de tu cuerpo, que no puedas, vaya, básicamente, a hacer solo 8 flexiones, a hacer, en vez de 8 flexiones, 8 fondos, tu masa muscular en la parte de arriba del cuerpo ha cambiado. Si además pasas a hacer 8 fondos con 20 kilos de peso, con la misma técnica, o mejor que esos 8 fondos sin lastre, tu cuerpo ha mutado completamente. ¿Dónde está la complicación? Que para pasar de esos 8 fondos sin peso a esos 8 fondos con lastre, ha tenido que haber un proceso en los que ha hecho fondos, ha tenido que meter otro ejercicio buscando mejorar esos fondos para suplir y eliminar desequilibrios, puntos débiles, etc. Has tenido que ser días en los que buscan más repeticiones, días en los que buscan meter más kilos, has tenido que adaptar el ejercicio a ti y ahí es donde la gente falla, porque obviamente hace falta mucha experiencia, mucho conocimiento, muchos años picando piedras y estudiando y teniendo experiencia para lograr adaptar toda la anatomía, bueno, todo tu entrenamiento a tu propia anatomía corporal. Me trago. ¿Ok? Eso es lo importante. Así que céntrate en movimientos. Aparte de centrarte en movimientos, no solo vas a activar una musculatura, vas a activar más. Aparte de meter más intensidad, va a hacer que en el mismo entrenamiento quemes más calorías. Pero no quemes más calorías corriendo a una intensidad baja, va a quemar más calorías con una intensidad alta, con un estímulo anabólico. ¿Qué quiere decir? Que va a meter toda la comida que comas después, se va a ir al músculo, porque el músculo está con ganas de comer, ¿vale? Necesita esa recuperación y todo va a ir al músculo. Y además, como va a quemar más calorías, lo normal es que acabe entrando en un déficit calórico muy liviano, que la grasa se va a ir, ¿vale? En momentáneo, no tiene que ser mantenido. Indirectamente va a entrar. Por lo que va a ganar más masa muscular, porque tu intensidad va a estar cada vez más alta en el entrenamiento, obviamente teniendo en cuenta que comes sano, que no te falta proteínas, etc. Alimentación básica, comer sano y no te falta proteína. Va a tener más estímulo en el entrenamiento, va a estar en algún momento durante la semana en déficit calórico, que a lo mejor un día, ¿vale? Indirectamente porque anda un poquito más, porque tal. No es porque lo busques, sino indirectamente, porque ese día ha hecho, ha jugado un partido de pádel. A lo mejor está una vez en semana, pero esa vez en semana que está en déficit calórico, lo que va a hacer es que el músculo se mantiene por toda la intensidad que le estás metiendo en el entrenamiento, intensidad sin un estado del gimnasio, como un poquito de tiempo entrenando. Y se va a perder la grasa. Y todo el resto del tiempo, el músculo se va a ir construyendo. De esa manera va a ganar masa muscular sin acumular barriga. Que eso es lo importante. ¿Qué movimientos son en los que tienes que centrarte? Sobre todo, buscando no solo eficacia, sino eficiencia. Que tarde mínimo tiempo en entrenar. Si algún día quieres entrenar más, vale, pues te recreas en el gimnasio, descansando más. O haz algún deporte, pero que no sea una obligación porque todos tenemos mucho tiempo, una semana o un mes. Después se empieza a complicar la cosa y si entrena más de 3 días en semana, la mayoría de las personas no puede. Porque ya empieza con problemas. Así que de 2 a 4 días en semana de entrenamiento. Ya está. Movimientos a los que aspiramos. Sentadilla. Peso muerto. Fondo. Dominada. En estos 4 ejercicios tienes que buscar hacerte lo más fuerte posible. No todos los días va a ir más fuerte. Posiblemente pase esto. Va a haber fases que estés aquí y otras que estés aquí. Porque para estar aquí has tenido que pasar por aquí. Y para estar aquí has tenido que pasar por aquí porque has tenido que construir más resistencia, has tenido que quitar desequilibrios, puntos débiles, etc. Pero la tendencia tiene que ser tal que así, ascendente. Ese tiene que ser tu principal foco. ¿Hay que hacer más ejercicios que estos? Sí, pero el foco en cada ejercicio que tenga un porqué y un para qué. Cada ejercicio tiene que estar enfocado en que se mejore alguno de estos. Si no, ese ejercicio sobra. Así que, si has llegado hasta aquí y realmente quieres aplicar esto a tu caso concreto y particular para que logres ese músculo fuerte, marcado, atlético y estético, sin ser un esclavo del gimnasio, sin dietas súper estrictas que no hay quien la aguante, que no puede con el estómago porque está lleno, después pasando hambre. Pues nada, te voy a dejar aquí abajo mi enlace de WhatsApp para ver si estás preparado para entrar al Team Lifting. Que sería 1 a 1, donde te llevo de la mano
a que lo habré hecho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.